Vamos a orar para empezar. ¿Sale? Cierren sus ojos. Dios, te damos gracias porque eres tan bueno. Papá, cada vez comprobamos más que ciertamente tú estás con nosotros. Que nos amas tanto, papá, y que eres tan real. Porque en cada situación podemos experimentarte. Y cada victoria, papá, que hemos vivido en nuestra vida, es porque ciertamente tú has estado de nuestro lado. Gracias, Señor. Espíritu Santo, gracias, porque siempre nos hablas, nos diriges, nos guías, nos das paz. Habla lo que tú quieras hablar, porque hemos venido a escucharte a ti, porque solo en ti encontramos palabras de vida eterna, encontramos paz, encontramos llenura, papá, solo en ti. Gracias por este tiempo que podemos reunirnos, papá, y adorar tu presencia, disfrutarte, pero también que tú nos disfrutes, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer en el versículo 9, 2:9. Yo lo voy a leer en una versión que se llama El Mensaje. Primero lo leemos en esta cita y después lo leemos en la del Mensaje. En esta versión, perdón. Dice: mas ustedes o nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En la del Mensaje dice: pero nosotros somos los escogidos de Dios, escogidos para el supremo llamamiento del trabajo sacerdotal, escogidos para ser un pueblo santo, instrumentos de Dios, para hacer su obra y hablar por Él, para decir a otros la diferencia de la noche y el día, que Él ha hecho para nosotros, de nada a algo, de rechazados a aceptados. Vamos a Eclesiastés y vamos a leer en el capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés 3:11. ¿Listos? Fíjense lo que dice. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ahora, es importante que nosotros podamos conocer que somos eternos, ¿verdad? Dios es eterno, nos creó a imagen y semejanza de Él, entonces nuestro espíritu es eterno. Ahora, una muy buena pregunta sería: ¿qué sucede después de la muerte? ¿Verdad? Después de la muerte suceden dos cosas. O la gente pasa la eternidad en el infierno o pasa la eternidad en el cielo. No hay más. No hay más. O la eternidad en el infierno o la eternidad en el cielo. Este tiempo que vivimos tú aquí en la tierra prácticamente es algo mínimo. Es algo muy pequeño a comparación de la eternidad. Nuestra mente humana no alcanza a comprender lo que es eternidad, ¿verdad? Pero estamos pasando un tiempo muy pequeño aquí en la tierra a comparación de la eternidad. Ahora, hay cosas que solamente vamos a poder hacer aquí en la tierra.
Cuando tú y yo vayamos al cielo, ya hay cosas que no vamos a poder hacer, como por ejemplo, ¿qué? Recibir a Jesús como Señor y Salvador. Aquel que recibió a Jesús como Señor y Salvador va al cielo, aquel que no recibió a Jesús como Señor y Salvador va al infierno. Es lo único que hay, no hay más. Entonces, en esta tierra solo podemos predicar a Jesús. Solo podemos dar a conocer a la gente a Jesús. En el cielo todos conoceremos a Jesús. Pero aquí en la tierra, lo único que no vamos a poder hacer en el cielo, una de estas cosas, es dar a conocer a Jesús. Entonces, ¿qué importante es esto? Porque entonces nos damos cuenta lo importante que es predicar a Jesús. Vamos a Colosenses, primera de Colosenses. No vayan a buscar segunda, porque no hay, ¿verdad? Es Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, quiero leerte Hechos. Vamos a Hechos, capítulo 7, versículo 39. Hechos 7, 39. ¿Listos? Fíjense cómo dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando el pueblo de Israel es librado de la esclavitud de Egipto, va en el desierto y de repente voltea con Dios y le dice, Dios, estamos peor en este desierto. Queremos regresar a Egipto. Allá comíamos bien, allá estábamos bien. Entonces queremos regresar a Egipto, pero lo que no se dieron cuenta es que ya eran libres. Entonces, algo que nosotros necesitamos darnos cuenta es que Dios nos libró del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. En el reino de su amado Hijo no estamos hablando del reino como un lugar geográfico. No dice que Dios te quitó de las tinieblas y te posicionó geográficamente en el cielo. Estamos hablando del reino como un sistema, como un ámbito, el lugar que describe el corazón del rey. Ahora, lo que sucede es esto, me impresiona mucho que Dios se hizo hombre y que haya descendido. Si te soy honesto, esto me sigue impresionando. Que el creador de todo, el que no tiene ninguna imposibilidad, el que ha existido desde siempre, se hizo hombre y descendió con un propósito: salvarte a ti y a mí de las llamas del infierno. Ahora, dice que en sus corazones el pueblo de Israel se volvió a Egipto. Aunque ya habían sido libres, seguían teniendo los mismos sueños de esclavos. Aunque ya eran libres, seguían teniendo las mismas metas que un esclavo. Aunque ya eran libres, siguiendo los mismos sueños de un esclavo. Aunque ya eran libres. Entonces, muchas veces como hijos de Dios, que hemos sido ya trasladados al reino, a un sistema, seguimos teniendo los mismos sueños que alguien que no ha sido librado de las tinieblas. ¿Cuál es el sueño más grande de Dios? Que las personas sean salvas. Jesús está así parado en la puerta del infierno y a menos que alguien pisotee su sangre puede entrar. A tal punto Dios aborrece que alguien vaya al infierno que Él mismo descendió para que nadie fuera, a menos que no creyeran en Él. Entonces, como hijos, en 1 Pedro 2:9 dice que nos hizo sacerdotes. Primero dice que nos hizo un linaje real, ¿verdad? Que nos incluyó a su familia, pero después dice que nos hizo sacerdotes. ¿El sacerdote qué hace? Ministra a Dios, pero también
facilita la identidad y es testimonio al mundo. Entonces, ¿qué sucedió? Dios nos llamó, pero no solamente nos libró de las tinieblas y nos posicionó en el reino de su amado Hijo para que yo fuera salvo y ya. Dice que nos escogió en su familia, nos hizo sacerdotes, pero para que diéramos a conocer quién es el Dios que tenemos. Entonces descubrimos esto, que cada empleo en el que estamos, Dios nos metió intencionalmente para que todos aquellos que nos rodeen conozcan de Jesús. Entonces descubrimos esto, que el negocio en el que estamos, Dios lo puso intencionalmente en nuestras manos para que el reino pudiera seguirse expandiendo. Las personas que pasen al infierno, no hay vuelta atrás, familia. Y creo que como hijos de Dios necesitamos ser más agresivos con esto que ya tenemos. Si tú vas caminando en la calle, volteas en un poste y dice, te leo el tarot, y si no funciona, no pagas. Y luego caminas por otro poste y dice, te leo las cartas. Y al diablo no le importa. El diablo es descarado. Pero uno como hijo, necesito tener responsabilidad que a través de mí pueden conocer al Padre, pueden ser salvos y también pueden heredar aquello que Jesús ganó en la cruz. Lo que sucedió es que el pueblo de Israel se olvida que es libre y en vez de que esta libertad los posicione hacia el futuro, comienzan a recordar cuando eran esclavos. Y entonces sus metas son las mismas que aquel que no tiene al Dios creador. ¿Cuál es tu meta como matrimonio? Inspirar a la siguiente generación. ¿Cuál es tu meta como empresario? Que el reino se siga extendiendo. ¿Cuál es tu meta como hijo de Dios? Que personas puedan conocer a Jesús. Está Jesús platicando con sus discípulos en Mateo 6 y les dice, ¿por qué se preocupan por qué comer y qué vestir? ¿No es el cuerpo más que el alimento? ¿Por qué no buscas el reino? ¿Por qué no buscas estas prioridades? Y todo te será añadido. Cada cosa que tenemos fue porque Dios lo ha hecho intencionalmente. Dios te puso esa oportunidad para que hicieras ese negocio. Dios te conectó con esa persona para que te pudieran promover en tu empleo. ¿Para qué? Para que tuvieras influencia sobre más personas y más personas conocieran de Jesús. ¿Tienes este sueño de la política? Dios lo puso. ¿Sabes para qué? Para que algún día gobiernes un estado y entonces las personas puedan conocer a Jesús. A esto es a lo que nos llama Dios. Nos escogió, pero también nos dio un propósito. Quiero leerte Mateo 6 en una versión que se llama El Mensaje. Mateo 6 y voy a leer desde el 25. Fíjate cómo dice. El 25. Si te decides por Dios, viviendo una vida de adoración a Dios, se deduce que no te preocupas por lo que hay en la mesa a la hora de comer o si la ropa de tu armario está de moda. Hay mucho más en tu vida que la comida que pones en tu estómago, más en tu apariencia externa que la ropa que cuelgas en tu cuerpo. Mira a los pájaros, libres y sin trabas, sin ataduras a una descripción de trabajo, despreocupados al cuidado de Dios.
y ustedes cuentan mucho más para Él que las aves. ¿Alguien se ha vuelto más alto, por tanto, como una pulgada por quejarse frente al espejo? Todo este tiempo y dinero desperdiciado en moda, ¿crees que hace tanta diferencia? En lugar de mirar la moda, sal al campo y mira las flores silvestres. Nunca se arreglan ni compran, pero ¿alguna vez has visto un color y un diseño como este? Los 10 hombres y mujeres mejor vestidos del país lucen andrajosos junto a ellas. Si Dios presta tanta atención a la apariencia de las flores silvestres, la mayoría de las cuales ni siquiera se ven, ¿no crees que te atenderá, se enorgullecerá de ti y hará lo mejor que pueda por ti? Lo que estoy tratando de hacer aquí es que te relajes, que no te preocupes tanto por obtener, para que puedas responder a la dádiva de Dios. Las personas que no conocen a Dios y su forma de obrar se preocupan por estas cosas, pero tú conoces tanto a Dios como su forma de obrar. Empapa tu vida en la realidad de Dios, la iniciativa de Dios, las provisiones de Dios. No te preocupes por perderte, descubrirás que todas tus preocupaciones humanas serán satisfechas. Presta toda tu atención a lo que Dios está haciendo en este momento y no te preocupes por lo que pueda o no suceder mañana. Dios te ayudará a lidiar con cualquier cosa difícil que surja cuando llegue el momento. Acompáñame a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Te lo voy a leer en la versión del mensaje. Fíjate cómo dice: esto es lo que quiero que hagas, que Dios te ayude. Toma tu vida cotidiana y ordinaria, tu vida de dormir, de comer, de ir al trabajo y de caminar, y ponla ante Dios como una ofrenda. Abrazar lo que Dios hace por ti es lo mejor que puedes hacer por Él. Y luego viene esto, dice: no te adaptes tanto a tu cultura, que te adaptes a ella sin siquiera darte cuenta. En cambio, fija tu atención en Dios. Serás cambiado de adentro hacia afuera. Reconoce fácilmente lo que Él quiere de ti y responde rápidamente. A diferencia de la cultura que te rodea, que siempre te arrastra a su nivel de inmadurez, Dios saca lo mejor de ti, desarrolla en ti una madurez bien formada. Es muy interesante este versículo porque dice, está escribiendo Pablo y dice: ten cuidado de la cultura en la que vives, que llegue un punto en donde te arrastre y ni siquiera te das cuenta. Que tengas los mismos sueños de aquel que no tiene a Dios. Que tengas las mismas metas que aquel que no tiene a Dios. Porque somos trasladados de un reino a otro, en donde las motivaciones son diferentes, en donde los sueños son diferentes, en donde la vida es diferente. Este reino y el rey son suficientes. Entonces creo que como hijos necesitamos tomar prioridades en la vida. Jesús está diciendo: ten cuidado de que estas preocupaciones de la vida cotidiana no te rebasen al punto de que descuides las prioridades del reino. Hablar a la gente de Jesús. Un día alguien decidió renunciar a su propio ego, a la vergüenza, a la pena, y se acercó conmigo y me dijo: Jesús te ama y dio la vida por ti. Él quiere bendecirte. Él se hizo hombre y murió en la cruz para que tú no experimentaras muerte. Entonces creo que como hijos es importante que comencemos a tomar prioridades. En el sentido de, en el lugar donde estás, Dios te puso intencionalmente. ¿Para qué? Para las prioridades del reino. Para que más personas sean arrebatadas del infierno y puestas en el cielo. Después de la muerte ya no hay vuelta atrás. Somos hijos, familia. Somos herederos. Por eso es que Dios te ha sanado, porque heredaste sanidad.
Por eso es que Dios te ha prosperado, porque Él se hizo pobre en la cruz para que tú fueras enriquecido. Por eso es que has podido lograr una buena familia, porque Él mató carnalidad y egoísmo en la cruz para que tú pudieras edificar un buen matrimonio. Hay situaciones en las que nada más siembro la pequeña semilla. Estoy comiendo y viene el mesero, me trae la cuenta y solo le digo, Dios te bendice. Pero como hijos no podemos adaptarnos tanto a la cultura que ni siquiera volteo a ver al mesero. Hubo un momento en el que teníamos 2 amigos con los que les enseñábamos y todo esto, y cuando íbamos a comer a algún lado, traían el ticket y en el ticket estábamos sentados y le preguntábamos a Dios, Dios, ¿qué le quieres decir a esta persona? Y Dios nos decía, dile que voy a sanar a su hijo. Y entonces atrás del ticket le escribíamos, Dios dio su vida por ti, pero también por tu hijo, y Él va a sanarlo. ¿Qué le decimos? Dile que yo restauraré su matrimonio. Dios estará restaurando tu matrimonio. Descansa en Él. Y entregábamos el ticket con la cuenta. A veces no necesitamos ponernos así uno a uno. Hay veces que solo siembro la semilla y soy intencional. Pero hay veces que sí. Hay veces que alguien se me acerca y me pregunta, ¿por qué si Dios ama? ¿Por qué envía a la gente al infierno? Familia, yo necesito saber responder. Yo no puedo decirle, no sé. No, pues no sé. ¿Me explico? Entonces tú no estás convenciendo el corazón y lo estás atrayendo a Jesús. Esta casa, ¿verdad? Da discipulados, embajadores, resplandece, las predica los domingos, grupos conecta, para que podamos aprender, para que yo pueda contestar las preguntas. ¿Para qué? Para responder cuánto sepo, no. Para que yo pueda traer el corazón y decirle, Dios ama tanto y aborrece que la gente se vaya al infierno, que Él mismo descendió y se puso en la puerta del infierno para que nadie entre, a menos que lo pisotee. Y entonces yo conquisto el corazón. Y entonces yo me ocupo de las cosas importantes en el reino. De manera intencional estás en cada punto. Dios te añadió esos empleados para que dieras a conocer a Jesús ahí. Dios te rodeó de ese círculo de amigos para que des a conocer a Jesús ahí. Partiendo de esta tierra ya no hay vuelta atrás. Dios es atractivo por sí mismo. Él no necesita que yo lo disfrace de alguna u otra manera para que sea atractivo. Él es atractivo por sí solo. Yo solo necesito presentarlo tal cual es. Una vez también estábamos en un café y estábamos con estos amigos y nos dicen, oye, pues tú nos has enseñado que podemos sanar. Mira, y hay un enfermo, ¿por qué no vas y lo sanas? Y en el momento como dices, te gana la pena y te gana la vergüenza, pero necesitas desecharla. Y entonces dijimos, ok, vamos a ir a orar, y estaba una familia como de unos 10, una persona enferma, y entonces nos acercamos y le dijimos, oye, creemos en un Dios que hace milagros, ¿podemos orar por ti? Sí, empezamos a orar por el chico. Si te soy honesto, no sanó. No sanó, al menos en ese momento. No sé si de camino a su casa o estando en su cuarto, Dios lo visitó y quedó sanado. Pero lo que sí estamos conscientes es que los 10 familiares y el chico no van a pisar el infierno, porque recibieron a Jesús en ese momento. Entonces te acercas con una persona y le dices, oye, fíjate que creo en Jesús, que sanó a mi hija de la muerte. ¿Puedo orar por tu hija? Oye, fíjate que Dios restauró mi matrimonio. ¿Puedo orar por tu matrimonio? Estás en una mesa, están sentados
Y de repente un amigo, alguien dice, no, pues mi amigo está enfermo de cáncer. Y entonces tú dices, mi pastora sanó de cáncer. Y te callas. Y Dios va a sembrar esa semilla en la persona. Y después esa persona te va a buscar y te va a decir, oye, fíjate que mi amigo está mal. ¿Podemos ir a la iglesia donde tu pastora sanó de cáncer? Entonces hay muchas maneras. Muchas maneras. Si me acompañas a Mateo, al capítulo 25, y en el versículo 19. Mateo 25, 19. ¿Listos? Dice, después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Entonces esto nos enseña algo muy bueno, que va a llegar un punto en el que Dios nos va a llamar y nos va a decir, ¿qué hiciste con la empresa que te di? ¿Cuántos ministerios sustentaste? ¿Cuántas viudas alimentaste? ¿Cuántos niños alimentaste? Nos va a llamar y nos va a decir, ¿qué hiciste con tus compañeros de trabajo? ¿Por qué no le hablaste a Jesús a él? ¿Qué hiciste con los amigos? ¿Qué hiciste con tu matrimonio? ¿Cómo le presentaste a Dios a tu hijo? Nos va a llamar y nos va a pedir cuentas. Lo que creemos define dónde pasaremos la eternidad. Pero lo que hacemos define cómo la pasaremos. En Romanos 10:9, en el 8 dice, desde el 10:8, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vamos a Apocalipsis 22, en el versículo 12. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Lo que creemos define dónde pasaremos la eternidad, pero lo que hacemos define cómo pasaremos la eternidad. Entonces creo que es importante que nosotros tomemos responsabilidad de lo que Dios nos llamó a hacer. Siembra la palabra en la gente. A la persona que te atendió la gasolina, Dios te ama. Dios está contigo. Ahora, Dios se ha metido dentro de nosotros, con todo su poder y toda su capacidad. El Dios creador, el que no tiene límites, aquel que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que en todo tiempo está, el que ha sido desde el principio y seguirá siendo hasta el fin, se metió dentro de nosotros. Entonces nos capacitó y nos dio dones. No solamente nos envió, sino que nos capacitó y nos dio dones. Para que tú estés poniendo gasolina y tú le preguntes al Espíritu Santo, ¿qué le quieres decir a él? A ella. Y el Espíritu Santo te va a decir algo. Posiblemente te va a decir, le duele la cabeza, su hijo está enfermo. El Espíritu Santo no te está diciendo esto porque te esté chismeando y te diga, y tú digas, mira, le duele la cabeza. O, su hijo está enfermo. ¿Me explico? El Espíritu Santo te está diciendo esto para que tú te acerques con él y le digas, oye, ¿tu hijo está enfermo? Puede que suceda dos cosas, que te diga sí o no. Si te dice no,
Estoy aprendiendo a escuchar la voz del Dios que me salvó. ¿Quieres experimentar también su voz? Puedo orar por ti. Te dice, sí, ¿me dejas orar por tu hijo y por tu familia? Pero somos intencionales, familia. Dios nos puso en Guadalajara para que Guadalajara conozca que Jesús vino y murió. Que hay uno que nos sanó, que nos restauró, que nos libró de la muerte y de la pobreza. Este es el Dios que tenemos. Ahora, después dice, en 2 de Pedro 2:9, vamos para allá. 1 de Pedro 2:9, perdón. Dice, mas ustedes son linaje escogido. Nos incluye en su familia, ¿verdad? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y después dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otra versión, en la del mensaje, dice, para que seamos su voz. Cuando Jesús es bautizado, los cielos se abren y se escucha una voz que dice, tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. En una costumbre judía esto se entendía muy bien, porque cuando el padre se iba a retirar del negocio y se lo iba a dejar al hijo, lo presentaba en la plaza y le decía al pueblo, de ahora en adelante este es mi Hijo amado en quien me complazco. En otras palabras le estaba diciendo, todos los asuntos que quieras ver conmigo, los puedes ver con él. Entonces se abren los cielos, Jesús es bautizado y Dios emite estas palabras. Todos los asuntos, todo el Padre que quieras conocer, lo puedes conocer a través de mí. Todo el Padre que la sociedad quiera conocer, lo puede conocer a través de ti. Ahora, ¿qué vamos a hacer con todos estos dones, con toda esta imagen, con toda esta identidad, con todo este Dios que se metió dentro de mí? Después de la muerte, ya no hay vuelta atrás. El que recibió a Jesús va al infierno. El que no, el que recibió va al cielo, el que no yo. Y ya todos, no, entonces yo no quiero. No hay vuelta atrás, ¿me explico? Ahora, hay una pregunta muy interesante que dicen, entonces si Dios es un Dios de amor, ¿por qué creó el infierno? Si tú quieres saber dónde está el versículo, vas a leer Mateo. Pero dice Jesús hablando, el infierno fue creado para el diablo. Por eso Dios descendió para que nadie fuera a menos que lo pisoteen. Pero entonces, ¿por qué lo creó? Okay. El amor necesita juzgar. Si no, no es amor. Si yo veo que hay un niño pequeño en la calle y llega un señor que no es su papá y comienza a golpearlo, yo no tengo que ir con la Biblia y decirle, en Juan 3:16 dice que Dios, ¿me explico? Posiblemente también me va a golpear a mí. Yo necesito hablarle a una policía y decirle, oye, ¿sabes qué? Hay un tipo que le está golpeando al niño. Y entonces va a venir la policía, lo va a agarrar y lo va a encerrar. La cárcel fue hecha por amor. Porque si alguien no puede amar por convicción, lo va a tener que hacer por obligación. Entonces el amor necesita juzgar. El amor necesita acción. Si no, no es amor. Entonces vamos a hacer esto durante esta semana, si tú quieres. Que te tomes la responsabilidad de hablarle a alguien de Jesús. Puede ser como tú quieras. A lo mejor, como te dije, con el ticket, le preguntas a Dios y le escribes atrás del ticket. A lo mejor estás en una farmacia, alguien está pagando sus medicamentos y te acercas con él y le dices, yo te los voy a pagar porque Dios te ha sanado. O a lo mejor te acercas con alguien de tu
trabajo que sabes que tiene problemas en su matrimonio. Y le dices, Dios va a restaurar tu matrimonio. O a lo mejor conoces a alguien que su hijo está en el hospital y entonces vas y le dices, Dios va a sanar tu hijo. Pero vamos a hacer esto esta semana. Quien tú quieras. En el Oxxo, en la gasolinera, uno de tus trabajadores, uno de los compañeros de trabajo, quien tú quieras. Pero que le presentes a Jesús y le arrebates una alma más al diablo. Si lo hacemos todos durante esta semana, le arrebataremos al infierno al menos 500 personas más, que no pasarán la eternidad en el infierno. Necesitamos darle a conocer que hay uno que murió, resucitó, venció a la muerte, nos sanó, nos libró de la ruina, nos dio una familia, nos dio identidad, nos dio un propósito, nos dio valor. Necesitamos presentarlo a la sociedad. ¿Sale? Vamos a orar. ¿Te parece bien? Cierra tus ojos un momento. Posiblemente ahorita mientras estás orando, Dios te va a traer a la persona. Posiblemente no. Papá, oramos, Dios, para que durante esta semana, papá, un milagro salga de nuestras manos. Que una persona experimente sanidad en el momento. Por una palabra de ciencia que revele el pasado de alguien, para decirle que tú estás en control de ese pasado, pero también sustentas su presente y su futuro, papá. Mi Dios, oramos por una persona la cual te pueda conocer claramente esta semana. Papá, estamos comprometidos contigo. Este corazón tiene tus mismos sueños, tus mismos anhelos, papá, tu misma visión. Caminamos hacia donde tú estás caminando, porque conocemos quién eres tú y la manera en la que tú obras. Sabemos que hemos atendido el reino, papá, y sus prioridades. Gracias por sustentar cada parte de nuestra vida. Alimento, papá, vestidura, casa, papá, donde habitar, un carro donde movernos. Papá, una empresa para bendecir esta nación. Gracias porque tú te has ocupado, papá, de las necesidades humanas. Papá, y hoy creemos que el lugar donde tú nos pusiste estratégicamente es para darte a conocer a ti. Aquel que nos amó, que dio su vida cuando no tenía que darla, que perdonó nuestros pecados que nos separaban de Él, nos salvó de la muerte y de las llamas del infierno. Gracias, Señor, porque nos has dado un propósito, una identidad. Nos has incluido en tu familia. Hoy podemos llamarnos tus hijos y por eso es que hemos heredado. Ciertamente tú nos das las fuerzas para seguir adelante, para creer por más. Gracias, papá. Papá, bendecimos esta semana. Declaramos que prosperamos y aumentamos cada día. Papá, y creemos que durante esta semana tú nos estarás empujando a darte a conocer con alguien que no te conoce. Gracias, papá. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén. Dios es bueno, ¿verdad?
Qué bueno es Dios.